Pues bienvenidos al canal del Grillo, yo soy René Marneau y hoy tenemos como invitada a nuestra amiga Nevae Mendoza García. Yo conocí a Nevae en la facultad, fuimos compañeros en algunas clases eh, y a mí siempre me llamó mucho la atención el trabajo de Nevae porque desde aquellos años ella se dedicaba a trabajar con caballos y a la equinoterapia y estaba muy relacionada con esto. Y bueno, me llamó la atención porque no es muy común esto en la universidad. De hecho, es la única persona que conozco con estos conocimientos. Entonces, platicando con ella y en un mensajito le dije, oye, ¿por qué no platicamos de esto en el canal? Y me dijo, claro que sí. Y bueno, yo les cuento que ella es licenciada en psicología y es experta en lenguaje equino. El lenguaje equino yo no lo sabía. Los animales tienen un lenguaje emocional, obvio yo lo veo en mis perritos, por ejemplo, ¿no? Pero la interpretación de este lenguaje y la utilización de ello para, digamos, cuestiones terapéuticas, me parece fantástico. Y me parece también una opción, ¿no? Para trabajar cuestiones, pues no sé, ya Neva es la experta, si solamente para cuestiones de personas que tienen algún padecimiento, algún retraso, o es para gente, digamos, neuróticos también, o para personas que tengan este, traumas, en fin, una serie de preguntas que yo tengo para ella, y bueno, ella nos irá llevando de la mano a ver qué vamos explorando. Pues bien, Eva, cuéntanos, ¿qué es la equinoterapia? Ok, bueno, mira, René, creo que antes de empezar quisiera compartirles que hay una diferencia entre la equinoterapia y la psicología asistida con equinos. La equinoterapia es esta rama que se enfoca mucho en personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Como síndrome de Down, niños con Asperger, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la equinoterapia casi siempre se da arriba del caballo. ¿Por qué? Porque justamente la estructura ósea y la temperatura del caballo y los ritmos que lleva con su trote o galope genera que puedan ayudar las personas expertas en equinoterapia, pues puedan ayudar a nivel muscular, neurológico y fisiológico a las personas con alguna discapacidad. La psicología asistida con equinos es para público en general, no específicamente que tenga una discapacidad. Es decir, nosotros conocemos que los psicólogos, los terapeutas, llevan a su paciente al consultorio y ahí damos la terapia. Bueno, la psicología asistida con equinos es yo no lo llevo a un consultorio, yo lo llevo a un ruedo con caballos y ahí es donde se empieza el trabajo. Entonces, aquí es donde se hace la diferencia. Existe la psicología asistida con equinos que se hace como arriba del caballo, o sea, montándolo, o a pie. Preferentemente yo la doy a pie, porque cuando nosotros estamos arriba de un caballo, al final del día nos convertimos en algo así como líderes, porque nosotros le damos las órdenes al caballo de hacia dónde tiene que ir y qué tiene que hacer. En cambio, si estamos abajo, lo que queremos es formar parte de la manada del caballo y desde ahí empezamos a hacer el vínculo o la conexión emocional que nos va a ayudar como terapeutas. Es decir, que caminar junto con el caballo hace un vínculo de manada con él. Así es. Fíjate que el vínculo que nosotros creamos con un caballo es muy complejo, parece muy sencillo, pero aquí tiene mucho que ver, o yo me di cuenta a partir de que, bueno, antes de ser terapeuta, fui jinete o soy jinete. Y el lenguaje que yo aprendí a lo largo de vivir con mi papá, de que me enseñara toda esta parte de cómo ser jinete, es que tú te conviertes en el líder de tu caballo por lo que mencionaba, porque necesitamos confiar y necesitamos que sigan nuestras órdenes. Pero en la terapia asistida con equinos requerimos que ellos nos acepten en su manada, para que entonces nos vean como iguales y podamos trabajar este vínculo. Ahora, el vínculo que se forma tiene que ver con una conexión que hacemos con el caballo de manera emocional, en donde yo confío en ti y tú confías en mí. Es difícil porque sí, el caballo lo vemos que es un animal de más de media tonelada, muy imponente, muy bonito, pero la realidad es que es muy noble y en su hábitat natural es un animal de caza, de presa. Entonces, cuando nosotros llegamos como seres humanos, ellos saben que nosotros los podemos dañar, por lo tanto van a huir. Y nosotros, pues al ver ese animal tan imponente, también nos da miedo. Si nosotros logramos confiar en ellos y ellos en nosotros, se empieza a hacer un vínculo muy fuerte a nivel emocional
que eso nos podemos ayudar nosotros como terapeutas para trabajar la parte terapéutica, obviamente. Qué interesante. Tú tienes un centro, ¿verdad? Un Sí, centro así es. con caballos. Sí, ¿Cómo así es. se llama? ¿Cuántos caballos tienes? ¿Cómo conformas tu centro? Y básicamente trabajan, supongo, la psicología asistida, ¿no? Con Sí, equinos. así es. Bueno, este centro tiene ya 3 años que está laborando, que está trabajando, que está ayudando a ciertas personas que nos dan la confianza para poderlos guiar. Se llama Centro de Bienestar Emocional Almas y Relinchos y estamos aquí en Puebla. Estamos, con la dirección exacta es Himalaya 3, Colonia Emiliano Zapata, San Andrés Cholula, pero más o menos estamos como atrasito de la Ibero, digamos. Por ahí andamos. ¿Sí? Nuestros consultorios, nuestro centro todavía es una casa que está adaptada y los caballos no los tenemos aquí en Puebla, los caballos están en Achichica, Puebla, que está en un pueblito de aquí, yo creo que en carro como 1 hora y media, 2 horas de aquí. Entonces, lo que nosotros brindamos a nuestros pacientes es psicología, o sea, la terapia sin equinos, pero nuestro centro tiene bases terapéuticas a partir de los equinos. ¿A qué voy? Esta parte de canalización de emociones, de conocer la parte de cómo funcionan nuestras emociones y cómo vivirlas, la parte de cierre de ciclos, la parte de la sanación, todo eso son bases equinas, digamos, y eso es lo que trabajamos con nuestros pacientes de manera general, independiente del objetivo por el que vengan, y bueno, ya de ahí nos vamos yendo al objetivo por el que ellos llegaron. Y cada cierto tiempo nos llevamos a nuestros pacientes a trabajar con los equinos. ¿Por qué lo hacemos así? Es muy complicado y costoso para los pacientes estarse trasladando una vez a la semana hasta allá. Entonces, damos la terapia sin equinos aquí y cada cierto tiempo abrimos espacios para que si quieren acompañarnos, podemos darles terapia con equinos. Y cada cierto tiempo al año también hacemos talleres en donde, por ejemplo, ponemos una dinámica general, no sé, el último que tuvimos antes de la pandemia fue el 15 y 16 de septiembre y como está mucho esto como de nuestros antepasados, hablamos sobre el perdón y el cierre de ciclos. Y entonces hacemos dinámicas como que de repente nos vestimos como adelitas, también como resaltando la parte de los caballos, ¿no? Convivimos con los caballos, bajamos a la laguna, porque cerca del rancho está la laguna, entonces bajamos a la laguna, hacemos por ahí unas meditaciones, y todo el día, porque el taller usualmente dura 2 días, entonces todo el día estamos trabajando con actividades, con caballos, pero que tienen un objetivo. ¿Cuál fue ese objetivo? Pues cerrar ciclos y sanar. Alchichica está cerca de la Chichuca, ¿no? Que está yendo para el pico de Orizaba, ¿no? Ajá, sí, pero por ejemplo, vamos en la carretera y la chichica queda para acá porque se acerca un poquito más al pico y Ah, la chichica te sigue derecho como si fuera rumbo a Perote. exacto. Bien. Me gustaría que me contaras un poquito de manera muy breve, sé que es inefable, prácticamente inexplicable, cómo es que haces el vínculo emocional con el caballo. ¿Cómo haces este vínculo y cómo interpretas el lenguaje si es que la pregunta es correcta? Sé que es complejo para la mayoría de las personas, incluso las personas que ni siquiera tienen vínculos con animales, digamos gatos, perros, que es lo más común. ¿Cómo se genera este vínculo y cómo es este lenguaje? Me gustaría empezar esas preguntas con una frase que me gusta mucho y dice, no has conocido por completo tu alma hasta que hayas hecho un vínculo con algún animal, ¿sí? Porque justamente creo que hacer el vínculo con un animal, llámese caballo, perro, gato o lo que tengamos en casa, ayuda a que nos volvamos más sensibles y vulnerables, que es una de las cosas que a nivel terapéutico nos interesa mucho, porque cuando un paciente es vulnerable, se permite que nos comparta lo que realmente le está doliendo y entonces a partir de ahí podamos generar cambios. Esta parte del vínculo que me comentabas, de manera muy general hace un ratito les decía, es a partir como yo confío, tú confías. Cuando llegan, les voy a platicar un poquito de cómo es el proceso para los pacientes y a lo mejor yo a lo largo de mi vida, como voy a tratar de ser muy concreta. Con los pacientes llegan a las instalaciones, a Rancho Cristal, que es donde tenemos a los caballos, y entonces les digo, vayan, véanlos, vean qué color son, les digo el nombre de cada caballo, convivan 5 o 10 minutitos con cada uno y al final les digo con quién quieres trabajar. Según ellos,
van a decidir, van a elegir a su caballo porque les gustó el color, porque se dejó que lo acariciaran. Exactamente. La realidad es que nosotros no elegimos al caballo. El caballo nos eligió a nosotros y algo en nuestra historia tiene que ser similar. No sé, por ejemplo, no sé, yo me caí de chiquita y me lastimé la rodilla. Ah, pues el caballo también se cayó en algún momento y ahí estuvo el vínculo. Sí, como decía René, es intangible porque no puedo explicar científicamente cómo es que sucede esta situación. Lo único que puedo compartir es que el cerebro del caballo no está tan desarrollado en cuestión de inteligencia como nosotros, pero sí en cuestión de, se me fue la palabra, de, se me fue la palabra, de sensibilidad, ¿sí? Como son animales que les decía que son de huida en su hábitat natural, han desarrollado demasiado la sensibilidad, olfato, oído, vista, ¿no? Entonces, cuando hay estos vínculos, otra de las cosas que ellos pueden olfatear, se escucha mucho en el ambiente de los caballos, el no tengas miedo porque el caballo huele el miedo. Sí, sí lo huele, pero más bien huele las hormonas o las sustancias que nosotros soltamos cuando experimentamos el miedo. Y los caballos reconocen a partir de la gesticulación nuestras emociones. Entonces, si estamos alegres, si estamos sonriendo, ellos saben que estamos alegres. Si estamos llorando, ellos saben que estamos tristes, ¿no? Entonces, desde ahí, cuando tú estás acariciando al caballo, él te está prestando atención y él está visualizando qué es lo que está pasando contigo y dice, ah, yo quisiera trabajar, ¿no? Entonces me dicen los pacientes, no, pues yo quiero trabajar, hay una yegua en casa que se llama Valentina. De ahí vamos entonces al ruedo con Valentina y ya el trabajo terapéutico es justamente primero que tengan una convivencia entre ellos para que se tengan confianza y para que se dé cuenta el paciente que la yegua no le va a hacer nada, al contrario, está ahí para ayudarlo. Y procuramos que el paciente en ningún momento haga algún lenguaje no verbal que sea como te voy a lastimar. ¿Qué lenguaje? Pues bueno, poner la mano así en la testus del caballo es como simula como una garra. Entonces los caballos no van a darte su confianza si llegando, luego les haces así, ¿no? Esta parte de la cara del caballo, les decía, es la testus. Eso significa que los caballos tienen sus ojitos como por acá y tienen una visión muy amplia, pero no pueden ver esta parte de aquí. Entonces, si un caballo deja que tú le pongas la mano ahí, es porque confía totalmente en ti, porque no se está dando cuenta que le estás haciendo, ¿sí? Y entonces, a partir como de ciertas dinámicas, en donde a lo mejor lo tienes que llevarnos a coma, o tienes que pasarle una pelota y enseñarle que la pelota no le va a hacer nada. Empezamos a crear el vínculo de confianza en donde yo muevo una pelota grandotota y le enseño al caballo que no pasa nada y al mismo tiempo me empezó a dar confianza porque si puedo controlar a un caballo o a un animal de más de media tonelada. Y ahí es donde también empezamos a trabajar la autoestima de una persona. Hay una frase que en algún momento con una paciente trabajando autoestima le dije, movió a un caballo y le decía, oye, si ya pudiste mover a un animal de más de media tonelada, dime qué no puedes hacer. Y no necesitaste la fuerza bruta, solo necesitaste confiar en ti, ¿no? Y el amor. Exactamente. La forma en la que nos damos cuenta que ser vulnerables no es malo, que estar tristes no es malo, porque vivimos en una sociedad en donde todo lo etiquetamos con el bien y el mal, pero es que eso no existe, es más bien lo que es funcional. ¿Qué es funcional? Lo que me genera estabilidad y plenitud a mí y no afecta a terceros. Y eso es lo que nos enseñan los caballos. Yo voy a generar mucha plenitud porque vivo el aquí y el ahora, solo me interesa comer, dormir y que me tengan bien cuidado, pero tampoco estoy afectando a terceros porque no estoy agrediendo a nadie, solo vengo a visualizar qué es lo que requieren de mí y cómo puedo ayudarlos. Ahora, un vínculo mucho más fuerte ya es cuando pasamos mucho tiempo con nuestros animales. Cualquier persona que tenga una mascota, estoy casi segura que tienen un vínculo con su animal, ¿no? De pronto que a lo mejor tú estás pensando en algo y el perro ya está ladrando, o los perros cómo nos cuidan de pronto si algo escuchan. Hay personas que tienen gatitos que dicen que cuando están tristes, los gatitos van y están ahí contigo. Hay muchos estudios donde dicen que los gatos te enseñan a amar en libertad, porque así es como deberíamos de amar, ¿no? Sí. Entonces, con los caballos pasa algo similar. Desde que yo tengo
3 años de edad, me acuerdo que he convivido con caballos. Y pues pasé por muchas etapas, sobre todo la adolescencia, esto de la rebeldía y no sé qué, con los caballos. Y me di cuenta que cuando yo estaba triste o cuando había algo que estaba pasando en casa muy fuerte, yo corría a aislarme con los caballos y el estar ahí me dejaba vivir mis emociones, bajar la impulsividad de esas emociones y después regresar y saber cómo solucionar los conflictos a los que me estaba enfrentando. Hasta la fecha, ando aquí en la ciudad, sabemos que en la ciudad llevamos un ritmo de vida muy fuerte, ¿no? Muy rápido. Llego a mi casa, me voy a montar o simplemente me meto a un ruedo con un caballo y me olvido del estrés, me olvido de absolutamente todo porque te ayudan a que vivas el aquí y el ahora. Y ese vivir aquí y ahora es, si estoy en un ruedo con un caballo, no voy a estar pensando en trabajar. Y en el Voy a estar. contacto, ¿no? Con el animal, con su calor, te sitúa en el presente, ¿no? Con sus ojos hermosos. Exactamente. Y ahí es donde viene, por ejemplo, la cuestión del lenguaje no verbal que me compartías. Digamos que así como cuando estamos aprendiendo inglés, que tenemos que ir traduciendo las palabras, algo así es traducir sus gestos. Sus orejas son una de las partes más importantes de su lenguaje equino. Cuando sus orejas siempre van a marcar a dónde están prestando atención. Y si se dan cuenta, si en algún momento pueden observar algún video o pueden estar de cerca con un caballo, se darán cuenta que pueden hacer movimientos diferentes sus orejas. Es decir, si ahorita tuviéramos un caballo aquí, tal vez una orejita estaría prestándole atención a René y otra orejita me estaría poniendo atención a mí. Como los venados, ¿no? Exactamente, así es. Y entonces, otra vez, en su hábitat natural, eso es lo que les ayuda a estar más protegidos, a estar más alerta. En cautiverio y en la parte terapéutica, pues nos ayuda a verificar a qué le están poniendo atención. Si le están poniendo atención al usuario o a qué le están poniendo atención, por qué no le prestan atención al usuario, qué está generando el usuario que no sea importante para ellos, O que ¿no? le está generando al animal en el entorno ansiedad, ¿no? O alguna cuestión que no percibes tú, ¿no? Exactamente. Y entonces, también, por ejemplo, si las orejitas están súper, súper hasta atrás, eso significa aléjate porque estás rebasando mi espacio. Y entonces, traducido en nosotros a nivel terapéutico, es estás rebasando mis límites. Y sabemos que también de pronto para nosotros no es tan fácil poner límites a las personas que queremos. Ahora imagínate aprender a ponerle un límite a un caballo Wow. y que tú respetes sus límites, ¿no? Sus ojos también siempre te van a decir a dónde está prestando atención. Su olfato, lo que mencionaba, ellos pueden percibir los olores que generamos cuando experimentamos emociones. Por eso es que cuando hacemos el contacto con los caballos en automático, ejemplo, miedo, yo estoy sintiendo miedo y el caballo, repito, es un animal de huida. Entonces dice, a ver, si tú, que eres mi depredador, tienes miedo, avísame dónde está el miedo porque quiero saber a qué me enfrento. Y de ahí la idea de que el caballo huele el miedo. Sí, sí lo huele, pero tú le estás generando que él tenga miedo, que él esté nervioso y que trate de cuidarse, ¿no? Sus sonidos, el relincho, el suspiro, bueno, todo eso también nos va dando información. Cuando suspiran y se van hacia el suelo con su cuello, están totalmente relajados y confían en la persona que está junto a ellos. Exactamente. Uh-huh. Hay otros tipos de relinchos cuando un macho ve a una hembra, bueno, pues le está coqueteando, ¿no? Hay ciertos soniditos que son similares y lo único que cambia es como la duración. La cola del caballo te informa algo? Sí, cuando está moviéndose constantemente, posiblemente también anda nervioso. Y fuera de eso, pues también hay que checar que si la está moviendo mucho y no hay nada que le genere nerviosismo, a lo mejor nada más está espantando las moscas, ¿no? Sí, claro, también, sí. Porque ahí tienen las heces y generalmente están haciendo así. Pero en estas dos, digamos, partes muy externas, independientemente del tronco, la cabeza y las patas, pues son las orejas y es el rabo, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Y las orejas, les decía, es lo que más nos da la oportunidad de observar qué está sucediendo. Porque sí, el olfato es más entender que el caballo así va a poder identificar qué es lo que le pasa al usuario. Okay. Pero las orejitas son las que a nosotros siempre nos marca algo más. Y fíjate que tú lo debes de saber, René, y todas las personas que estén en esta área psicológica, tal vez nosotros podemos tener una metodología y una estructura en la terapia, ¿no? Pero cuando llega nuestro paciente y tuvo una crisis en la semana,
pues deja a un lado lo que planeabas trabajar en este día y tienes que improvisar, tienes que a partir de la cuestión que ya conocemos, trabajar con el paciente para poder brindarle calma, para poder ayudarlo a que él encuentre sus propias soluciones. Ahora imagínate trabajar con dos seres con los que necesitas improvisar, porque no vas a saber ni qué va a ser el caballo, ni qué va a ser tu paciente. Ahí es improvisar en el aspecto del conocimiento que le tienes al caballo. Digamos que eso es lo que a mí me ayuda a nivel personal, el vínculo que he tenido durante tantos años con mis caballos, porque ya sé en quién puedo confiar plenamente y puedo irme dejando al paciente ahí y en quién no. Hace no mucho me llevé a las chicas que trabajan conmigo a una capacitación y entonces les encantó estar con un caballo que se llama Dorado, que está en casa. Pero él, digamos que está en la etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces quiere morder, quiere jugar, te quiere empujar. Y les decía con quién quieren trabajar. Y una de ellas me dijo, no, pues yo quiero trabajar con Dorado. Ups, toma en cuenta que con él tienes que poner más límites. Toma en cuenta que con él no va a ser tan sencillo porque está aprendiendo justamente a que le vas a poner límites, a que tiene que respetar espacios. A relacionarse. Exactamente. En cambio, tenemos otras yeguas en casa como Valentina o Bella, que ya son unas yeguas que desde hace más o menos unos 10 años están en casa, entonces ya conocen todo este trato con las personas de manera mucho más sencilla. Y ahí es donde es más fácil improvisar. Porque va a depender también si las personas les tienen confianza, porque hay personas que son muy tímidas, entonces vamos a ponerle un caballo lo más tranquilo posible. Ah, pero hay personas que son como más vivarachas, como más aventuradas. Ah, bueno, ahí sí podemos ponerle el caballo que quiera, siempre y cuando primero enseñemos las medidas de precaución. Y en este ir conociendo al paciente y al caballo, supongo que también tienes esta sensibilidad que has ido desarrollando de la energía, tanto del paciente como del caballo. Es decir, dónde sus energías pueden coincidir o pueden repelerse, ¿no? Por la información que tienes del paciente y por el conocimiento que tienes de tus propios caballos. Exacto, y es que a nivel científico se están haciendo muchos experimentos o muchas observaciones con los caballos justamente en esto que te comentaba, de cómo funciona el cerebro del caballo, porque es conocido como uno de los animales más inteligentes. Y aquí la situación está que en la parte de los humanos, ayúdame un poquito, René, creo que la parte izquierda es la que, de nuestro cerebro es la que maneja como todo lo matemático y la parte derecha todo lo creativo, ¿correcto? Aquí la derecha es lo creativo y la izquierda es lo matemático racional. Ajá, exacto. Entonces, los caballos, digamos que solamente tienen desarrollado lo emocional. Entonces, tal vez no son, exactamente, tal vez no son, exacto, tal vez no son como sumamente inteligentes en lo racional cognitivo, pero es que ellos no necesitan ni ponerse de acuerdo para cazar a alguien, ni generar ciertos patrones para poder ser más fuerte que otros animales en su hábitat natural. Esa parte no la necesitan. Necesitan ser muy sensibles para estar atentos a todo lo que sucede. Y correr y salvarse. Exactamente, Y ¿no? tú dijiste es un animal de caza, ¿no? Es un animal que se persigue y se mata, entonces deben de estar a las vivas. Son Así herbívoros, es. básicamente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso ha generado que sean demasiado sensibles y bueno, tomemos en cuenta que nosotros, conforme ha pasado la historia del ser humano, eh, somos mortales. También somos seres que en cualquier momento nos puede suceder algo y el ejemplo más grande es la pandemia por la que seguimos pasando. Creíamos que teníamos el mundo dominado y la realidad es que no. Entonces yo creo que esa parte, esa vulnerabilidad que menciono tanto que nosotros tenemos como seres humanos, cuando hace conexión con la vulnerabilidad del caballo es, somos iguales. Y si somos iguales, hay que protegernos, porque somos familia, porque somos manada. Y te haces manada. Oye, Neva, Otra, sí, uh-huh. sí, dime. Y sobre la personalidad que me decías que ubico, es que justamente en estas características que les mencionaba, cada caballo también tiene su personalidad. No puedo hablar como en las personas que digo, mira, tiene una personalidad obsesivo-compulsiva, histriónica. No, no puedo decir eso en los caballos, pero sí cada uno tiene su personalidad. Entonces, si unimos personalidades que sean compatibles, vamos a hacer un gran trabajo terapéutico. Qué hermoso.
Oye, Nevai, a ver, por lo que voy entendiendo luego entonces la psicología asistida con equinos es una técnica dentro del proceso terapéutico. Así es, Es sí, decir, solamente es una técnica para seguir trabajando todo el proceso como pudieran ser otras técnicas, ¿no? claro. Sí, una observación que también me gustaría hacer en los dos ámbitos, tanto en la parte de los equinos como en la parte psicológica. Tú y yo sabemos, René, que no es lo mismo un psicólogo que un terapeuta, ¿sí? Entonces, pasa lo mismo en la parte de los equinos. Hay muchas personas aquí a nivel nacional que ya están dando terapia asistida con equinos, pero no son psicólogos. Claro que ayuda, claro que es beneficioso, por supuesto que sí, porque la terapia con animales siempre es maravillosa, pero lo que yo trato de hacer aquí en el Centro de Bienestar Emocional Almas y Relinchos es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esas personas que ya te brindan eso y nosotros? Ok, aquí sí somos psicólogos y estamos en formación para ser terapeutas. Por lo tanto, en algún punto ya no va a ser psicología asistida con equinos. Nosotros vamos a poder dar psicoterapia asistida con equinos, ¿no? Que realmente ya lo estamos haciendo porque tenemos asesores que están tras de nosotros, que nos están guiando y nos están ayudando para dar esa terapia, no solo la cuestión psicológica, como un apoyo emocional, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Nosotros tenemos las herramientas que se nos dieron mientras hemos estado estudiando para saber qué tan profundo podemos llegar. La técnica, ¿no? En materia de psicología ayuda mucho al darte cuenta de algo, ¿no? Es algo que tú mismo tienes que descubrir, pero que no te lo puedo dar así, sino que tú a través de este ejercicio, de esta vivencia, de lo que tengas que hacer, escribir una carta, en fin, hacer un recorrido, hablar con personas específicas o expresar ciertas frases, te va a ir dando a ti mismo un darte cuenta. Cuando tú estás con los caballos, supongo que es un darse cuenta, ¿no? Lo que van a descubrir este tipo de personas. Por lo tanto, lo que tú estás haciendo en tu proceso terapéutico, clínico, simplemente lo estás apoyando con los caballos para darse cuenta de. Me gustaría que me contaras brevemente alguna experiencia, porque precisamente es en las técnicas donde nosotros, bueno, a mí me pasa, no sé a ti, te das cuenta asombrosamente, así, wow, de lo que produce, ¿no? La técnica que aplicaste, que a veces es así y a veces no sale nada, ¿no? A veces dices, va a pasar y no pasa absolutamente nada. Y tienes que buscar más, ¿no? Pero en este caso, cuéntame alguna experiencia donde algún paciente tuyo, obvio, sin nombre, sin nada, haya tenido experiencia y una transformación a partir de esta técnica. Híjole, creo que todas las experiencias para mí han sido sumamente enriquecedoras. Tengo tres que para mí a nivel profesional me marcaron, pero una de ellas fue que estaba trabajando con una paciente que había tenido un proceso de aborto, ¿sí? Entonces estuvimos trabajando, no te miento, René, fácil como unos 6 meses y sinceramente yo sentía que estábamos estancadas, que no lográbamos avanzar. Entonces dije, pues vamos a poner la técnica mágica de los caballos, vámonos para el rancho. Al taller. Así es, llegamos y en casa mencionaba que hay dos yeguas, una que se llama Bella y otra Valentina. Ellas ya han sido mamás, pero una acababa de tener una pérdida de un potrillo, ¿sí? Nació antes y el potrillo lamentablemente murió, o sea, tuvo un aborto. Y otra que estaba en gestación, que estaba embarazada. Entonces llegamos y le dije que íbamos a trabajar primero con Bella, que era la que había perdido a su primo. Lo único que les pedí es que le diera de comer en el ruedo, hiciera que la siguiera, jugaran un ratito, y me di cuenta que la yegua apapachaba a mi paciente demasiado, o sea, se le pegaba aquí, se le recargaba, y bueno, ya entonces entro, empiezo a hacer ciertas preguntas de este tema, y empieza a llorar, empieza como a tener todo este proceso de sensibilidad. Sacamos a Bella y metemos a Valentina. Valentina hizo exactamente lo mismo, directamente fue con ella, le estuvo ahí como apapachando, yo seguía haciendo preguntas en relación al tema, y entonces llegamos a la gran parte de la aceptación, en donde tienes que aceptar que ese proceso pasó, que fue doloroso, pero que tienes que continuar. Cuando yo estoy haciendo estas preguntas, cuando estamos haciendo estas reflexiones de que ella ya había soltado, solo tenía que generar el paso como tal, Valentina empieza a separarse de ella hacia atrás muy lentamente y mi paciente así como que la volvió a apapachar y otra vez Valentina hacia atrás.
Llegó un punto en el que era muy gracioso porque la yegua iba caminando y mi paciente iba atrás de ella como, ven, ven, te necesito. La metáfora que utilizamos ahí es, Valentina, es tiempo de que la sueltes. Ya no quiere estar contigo, ya se quiere retirar. Tienes que soltar. Entonces para ella ahí vino como la catarsis, La porque libertad. tenía que soltar, tenía que dejar ir. Y Valentina ya no permitió que la tocara, vaya, ni que le tocara por ahí la crin o el cuello, ya no, se alejaba, se alejaba, se alejaba, pero no de una manera grosera, sino de una manera como el, ya estuvimos mucho tiempo juntos, exactamente. Tomar Lo que distancia. hicimos fue retirar nuevamente a Valentina y entonces ya nos quedamos, nos sentamos en el ruedo ahí en la tierra un ratito, estuvimos platicando. Para la siguiente sesión que yo tengo con la paciente ya en consultorio, me dice, ya entendí que tengo que soltar, por más doloroso y fuerte que sea, tengo que soltar para poder seguir logrando lo que quiero. Wow. Para mí eso, tal vez platicándolo, sí asombra, pero cuando yo estuve ahí, el hecho de cómo la yegua supo el momento indicado para empezar a tomar distancia fue, no sé cómo explicarlo. Revelador, ¿no? Como dicen, fue un momento de epifanía, ¿no? De revelación, así de, wow, esto me está mostrando mi momento y el mundo para mí en esta vivencia, ¿no? En este tocar y en este separar, en este soltar. Sí, 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 sí. Y decimos, bueno, ¿cómo es que solo el soltar un animal, porque yo sé que va a seguir en su caballeriza, cómo eso me puede llevar a relacionarlo con el soltar una situación tan fuerte? Cuéntame otra experiencia. Ok, otra. Está conmovido así de, no manches, yo nací para esto. Sí, bueno, otra fue que estaba trabajando autoestima y igual proceso de duelo con otra paciente. Entonces llegamos a Rancho Cristal y trabajamos con un caballo que se llama Rayo. Esa paciente ha ido muchas veces, entonces ya hizo su conexión con Rayo. A ella no le gusta trabajar con otro caballo que no sea Rayo. Rayo tiene una personalidad, es un caballo ya grande, pero es muy juguetón. Es decir, no me estás poniendo atención, llega y te pega en la espalda y es, oye, hazme caso, ¿no? Ahora, güey, Exactamente. Entonces, pues bueno, trabajamos con Rayo y lo único que le pedí es que ella se pusiera en el centro del ruedo y hiciera que Rayo corriera generando un círculo completo. Del lado derecho salió muy bien y del lado izquierdo nunca pudimos cerrar el círculo. Nunca pudimos cerrar el círculo. el ciclo. Exactamente. Entonces, pues como a ver, ¿qué está pasando? Que justo cuando pasa por X lugar del ruedo, se regresa y no lo siente. Ahí estamos como trabajando en la parte terapéutica que te está llevando a que tú tampoco quieras cerrar, ¿no? Estás, Porque ahí, estás atorada en una parte. así es, porque de un lado te sale completo y del otro hay una parte específica donde el caballo no va porque no siente la seguridad de que tú quieras que lo haga. Entonces lo que hice fue ponle el amartigón y tú camina con él todo alrededor del círculo para que tú lo guíes. Pues pasó lo mismo, llegaba a un punto y el caballo se paraba y no se quería mover, ¿no? Entonces, yo observé que Rayo no avanzaba porque estaba viendo otras cosas fuera del ruedo, no le estaba prestando atención ya a la paciente. Estaban por ahí porque el rancho está alrededor de todavía tierras de labor. Entonces, a lo lejos estaban trabajando las tierras con tractores y demás. Y él estaba atento a lo de allá. Por eso es que pasaba por ese sitio, volteaba y se quedaba parado porque estaba tratando de identificar qué cosa era, si no era peligroso. Entonces yo ya me di cuenta y le digo a mi paciente, a ver, ve más allá de el por qué no quiere pasar ahí. Y ella decía, no, pues los árboles, lo que estuviera cerquita. Y yo, no, 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 ve más allá de, ¿qué está pasando? No, pues es que no sé y no sé y no sé. Y le dije, bueno, no nos vamos a ir hasta que cierres ese círculo. Y ve más allá de, otra vez, camínalo y ve más allá. Estuvimos ahí como unos 20 minutos, no pudo lograr observar qué estaba visualizando Ray, ¿no? Y ella solo se iba con las cosas que tenía enfrente. Entonces ya lo que hice fue ayudarle un poquito y decirle, a ver, ya observaste que hasta allá está pasando esto, esto, esto. Metafóricamente, está pasando lo mismo con tu problema. Estás tan concentrada en que ya quieres cerrarlo, en que ya quieres darle vuelta a la página, Solo que ves no, acá. exacto, que no estás visualizando el aprendizaje que esta situación te está generando. Ahí terminamos la sesión, no dije más, pero como era un taller y fueron 2 días, al otro día lo volvimos a intentar. El círculo salió para los dos lados súper bien.
y me dijo, hoy me doy cuenta que ya le puedo dar la vuelta a la página, pero porque ya aprendí y el aprendizaje no venía de la persona, porque estábamos trabajando un duelo de pareja, no viene de la persona como tal, viene de en lo que yo me convertí mientras estuve en esa relación. Y viene de que ahora sé que quiero en una relación y que no quiero en una relación. Perfecto, ¿no? Tal vez no es como tan intensa como la que tuve con, que les No, comenté hace ratito. es el paciente el que interpreta y toma los elementos y dice que finalmente es la focalización. Yo veo ahí un fenómeno de focalización. Ella estaba muy focalizada en su relación, en su dolor, en su ensimismamiento, y cuando cambia el foco, porque el animal cambia el foco y no puede cerrar, pasa lo mismo, ¿no? Que claro, Exactamente. esa es mi interpretación, pero la de ella es la valiosa, ¿no? Claro, claro, porque a veces nosotros como terapeutas podemos ver muchas otras cosas, ¿no? Ah, por aquí, pero la interpretación que ellos le den, vámonos por ahí, y a lo mejor esa misma experiencia después en consultorio me va a servir para otras cosas. Por supuesto. Pero en ese momento, lo que ellos observaron, lo que ellos sintieron, lo que ellos experimentaron, es lo importante porque es lo que me va a generar un cambio. Y es su proceso, no, no de nosotros, es de ellos. Así es. Con sus herramientas, con sus interpretaciones, ¿verdad? Así es. Nosotros solo ponemos ahí y ellos deciden hacia dónde dirigirse. Nevai, pues vámonos cerrando porque ya es tiempo. Claro que sí. Claro, claro que sí. Cuéntame cuáles son los datos, dónde te pueden encontrar, dónde te ubican, algo en donde la gente te pueda, digamos, localizar fácilmente. Un Face, un Cell, lo que tú quieras. Claro, sí. En Instagram o en Facebook nos pueden encontrar como Almas y Relinchos. Por correo, mi correo es caballospsique@gmail.com y mi número telefónico es 22 25 88 87 62. Ese es el número telefónico de Almas y Relinchos. Pueden mandarnos un WhatsApp. Usualmente contestamos vía WhatsApp. Si quieren información, si quieren saber un poquito más de esto, con gusto mándenos un mensajito y les mandamos por ahí la información. O en redes sociales subimos constantemente fotos, videos y demás. De todas maneras, vamos a poner aquí tus datos para que la gente te busque si es que quiere conocer más o los servicios. Y la Claro. última, la pregunta que no te hice, en la equinoterapia para personas con trastornos como Asperger o autismo, ¿también lo trabajan o por ahora no? Por ahora no. Como te mencionaba, sí necesitamos como un especialista que sepa mucho sobre esto. Entonces, por ahora no, pero la idea es que más adelante podamos contar con estos Bien, elementos. para que también sepan cuál es, ¿no? La funcionalidad que tienen los Claro, sí. caballos. Nosotros solo damos terapia asistida con y sin equinos de una edad de 14 años en adelante, que no cuenten justamente lo que hablábamos, ¿no? Con alguna discapacidad o con algún trastorno. Por ahora no tenemos esos especialistas, pero repito, la idea es más adelante poderlo tener para que cualquier tipo de población pueda venir a visitarnos y convivir con los caballos un rato. Pues te agradezco tu tiempo, Nevai. No sé si quieres Gracias. decirnos algo para cerrar, algo para finalizar, Híjole, pues alguna frase, algo que te conmueva, lo que sea es bueno. eh, solo me gustaría cerrar diciendo que yo qué puedo decir de los caballos, toda mi vida he estado con ellos, son unos seres que me enseñaron y que son parte, son un pilar fundamental en quién soy a día de hoy. Y nada, si les dan la oportunidad de que aparezcan una vez en su vida, les prometo que no van a querer que salgan de ella. Son unos seres muy nobles, muy sensibles, muy similares en muchas cosas a nosotros como seres humanos. Eh, y pues si tienen una mascota, yo les diría, denles la oportunidad de que les enseñen ellos a ustedes, porque nosotros siempre les estamos enseñando, pero ahora que sea al revés. Y esta frase nuevamente que les compartí al inicio, no han conocido por completo su alma hasta que tienen la oportunidad de hacer un vínculo con un animal, porque creo que nos lleva a tocar con nuestra nobleza como seres humanos, que mucha falta nos hace falta ahorita en la actualidad. Y nos vincula con la naturaleza, ¿no? Con un lenguaje no racional, en el sentido estructurado, sino completamente emocional. Claro, sí, por supuesto. Te agradezco tu tiempo y bueno, pues seguimos en contacto, Nevai. Ahí Claro que sí. les dejamos los datos de Nevai para que la busquen, para que se informen, para que conozcan
muchas formas de dar psicoterapia. Creo que esta es fundamental porque te vincula con la naturaleza en una técnica, ¿no? Independientemente de todo el trabajo personal que hay que hacer en consulta. Cuídate, Nevai. Gracias, René. Ustedes también cuídense mucho. Bonito día.